la mañana, en sintonía con los nuevos tiempos, presenta Perspectiva Económica con Magín Díaz, un profesional de la economía con amplia experiencia, economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía, egresado de la Universidad de Chicago y exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos. Perspectiva Económica, una mirada objetiva y profesional de todo lo que acontece en la economía dominicana y mundial por el Sol de la Mañana. Bien, señores, estamos ya en Perspectiva Económica con Magín Díaz, como ocurre cada 15 días los miércoles. Y entonces vamos a conversar con él de inmediato. Buenos días, Magín, y con los buenos días, la siguiente pregunta. ¿El Fondo Monetario Internacional ha revisado las proyecciones o su evaluación del desempeño de la economía para el 2020 y las perspectivas para el 2021? Quisiera que empecemos por ahí, a ver con esta revisión cuáles son los cambios y las perspectivas para el 2021, tanto nuestra como de la región, si es posible. Bueno, buenos días, Julio. Efectivamente, en estos días el Fondo Monetario actualizó su informe de estimaciones económicas, que yo diría que en términos de revisión de los indicadores de crecimiento económico es el más importante de todos los organismos internacionales. Entonces, yo creo que hay datos muy interesantes que es bueno meternos en el detalle del crecimiento económico. Primero, ¿qué dice el FMI? Que el mundo decreció 3.5% el año pasado. Menos 3.5% fue el crecimiento mundial. Y en medio de toda esta crisis tan grande, alguna gente podría pensar que una caída de 3.5 en el crecimiento en el mundo es poca. Bueno, esa cifra no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, y en que la economía cayó más de 8%, la economía mundial. Es decir, fue algo sin precedentes, una caída de 3.5% en los últimos 70, 80 años. La caída fue similar de 3.5 a la que se documentó en el año 1918 y similar a la de la Gran Depresión, que fue más o menos 3.5 también. La diferencia es que en esos años, 1930, 1931, fueron 3 años consecutivos. Y para que tengan una idea, la gran crisis del año 2008-2009, lo que implicó a nivel mundial fue una caída de 0.1%. Es decir, es uno de los episodios de caídas en la producción mundial más grandes desde que se llevan estadísticas en los últimos 120 años. Eso es muy significativo. Ahora, en el lado positivo, pues el FMI esperaba una caída mayor de entre 4,5% y 5% para la economía mundial. Pero la economía mundial se fue recuperando en el último trimestre, sobre todo después de que se levantó el confinamiento. Otro dato interesante es que nunca se había visto la cantidad de países en que sus economías cayeron. El 85% de los países del mundo tuvieron un crecimiento negativo. Y eso es algo que tampoco se había visto. O sea, es realmente una de las peores crisis que ha habido en la historia desde que se llevan estadísticas económicas. Y la buena noticia es que efectivamente ya para el último trimestre, sobre todo el último semestre, se fue recuperando y el Fondo Monetario espera un rebote para la economía mundial en todas las regiones y espera un crecimiento de alrededor de 5% o un poco más para el mundo entero. Son pocos los países que experimentaron
un crecimiento el año pasado, y uno de los pocos, aunque parezca contradictorio, es China, donde surgió el virus. Fue la única economía grande que tuvo un crecimiento de 2%. La región latinoamericana muy afectada, una caída de más de 7%, estima el FMI, pero se espera un rebote para el 2021. En el caso dominicano, el FMI espera una caída de 6% para el 2020 y un rebote de entre 4 y 5% para este año. Obviamente hay muchos riesgos por un lado, o sea, qué va a pasar con las nuevas cepas del virus, cuál va a ser cómo se van a vacunar los países, pero hay una expectativa de que vamos a ir mejorando en la medida en que se aumenten las vacunaciones, que se controle el virus, y por eso, tanto para el país como la región y el mundo entero, el Fondo Monetario espera que haya una recuperación económica. Magín, sí. Para muchos o para algunos, estas expectativas son muy positivas de crecimiento alrededor entre un 4 y 5% en la economía dominicana. ¿Cuál piensas tú que serían los factores claves? Porque vemos que el turismo tiene una situación un poco difícil, sobre todo con estos nuevos rebrotes. ¿Cuál sería la clave o los sectores fundamentales para que pudiera lograrse ese crecimiento de un 4 o 5% en este año? Mira, va a haber un efecto que se llama rebote, que va a venir casi por inercia, sobre todo en el segundo trimestre, porque la comparación es muy bajita. Recuérdate que la economía prácticamente estuvo cerrada desde el 18 de marzo, el mes de abril, el mes de mayo. La caída en esos meses de la actividad económica en el 2020 fue brutal. Evidentemente el turismo va a ser más lento a recuperarse, pero las actividades industriales, las zonas francas, por ejemplo, han tenido que aprender a convivir con el virus. Por eso es que tú ves que el índice de actividad económica que publica mensual el Banco Central cada mes ha ido mejorando un poco. Cayó 30% en el mes de abril del 2020, después fue cayendo 15, fue cayendo 10, es decir, hubo recuperación y ya se publicó el dato para diciembre y la caída del mes de diciembre fue de solo 2%, es decir, hemos todos que tenido o estamos aprendiendo a convivir con la pandemia. Mucha producción se está dando ya en el sector industrial, en sectores como Zona Franca, y por eso la economía va a rebotar, pero otros sectores pues tardarán más. Algo fundamental que ha ayudado han sido las remesas para mantener el consumo, y otra cosa que ha ayudado es el aumento del gasto del gobierno, sin duda. Un déficit de casi 8% en el gobierno central, pues ayudó a mantener la demanda, a dar apoyo a las familias, y eso permitió que la actividad siguiera. Y para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en Estados Unidos, para que tuvo un crecimiento negativo, el déficit anualizado medido enero-diciembre fue casi 20% del PIB. Eso es un empujón que le están tratando de dar los gobiernos a la actividad económica. Yo creo que nunca hay que subestimar la importancia del crecimiento económico. Muchos o algunos economistas en los últimos años siempre decían que eso que no era tan importante, que el crecimiento era malo. Yo creo que puede haber problemas de medición, podemos hacer crítica, pero sin crecimiento económico no hay reducción de pobreza, no va a haber reducción de desigualdad. Y esta es una economía que ha tenido pocas crisis en temas de crecimiento económico. Una caída como la que vamos a experimentar cuando veamos los datos en el 2020, solo la hemos visto en el año 1990, que cayó la economía 5.5%,
y cuando la guerra de 1965, que ahí cayó creo que 6.5%. Luego de eso, por ejemplo, en la gran crisis macroeconómica y bancaria del 2003, la economía apenas cayó casi un 2%. Es decir, es una crisis grande, sí. Pero hay que resaltar la importancia de retomar el crecimiento económico. Magín, en el día de hoy, la Dirección de Crédito Público aparece una información donde explica que los compromisos por los pagos de la deuda crecieron 23.8 en el 2020 comparado con el año 2019. Dice que se pagaron en el 2020 $7.350 millones como compromiso de la deuda. Esta situación comparada con lo que pudiera ocurrir en el 2021. Mira, en el año pasado hubo uno de los aumentos de deuda más grandes que ha habido de un año a otro. Probablemente el más grande desde la crisis del año 2003. En aquella época fue por la crisis bancaria, en este caso, pues fue un endeudamiento para poder paliar la situación y financiar un déficit que el gobierno anunció en 7.7% del PIB para el gobierno central, pero a eso tú tienes que sumarle el déficit del Banco Central, que es alrededor de 1%, más el resto del sector público, o sea que probablemente el déficit del sector público fue superior a 9% del PIB, o sea, casi 500,000 millones de pesos. Entonces eso provoca un aumento en el servicio de la deuda, sobre todo en el pago de intereses. Yo creo que esa es la variable fundamental, porque el otro pago son las amortizaciones que se pueden ir refinanciando. Hasta ahora se ha podido hacer, pero ya el pago de intereses representa casi 4% del PIB, casi, estoy redondeando números grandes, casi 200,000 millones de pesos de pago de intereses, casi lo mismo que el 4% a la educación. Entonces, esa es una variable preocupante, sobre todo en una economía que relativamente recauda poco como porcentaje del PIB. Entonces, yo creo que esa es una variable que hay que mirar, hay que darle seguimiento. No había mucha opción, sino aumentar la deuda. Yo creo que tenemos una ventaja comparado a otras crisis. Por ejemplo, en los años 80, la gran crisis de la deuda se dio porque las tasas de interés eran variables, y cuando Estados Unidos decidió subir las tasas de interés, pues todos los países que teníamos deuda a tasa variable quebramos. Ahora el manejo de la deuda ha mejorado, las tasas son fijas, sabemos cuál es el monto, no cambian. Casi todos son bonos a tasa fija, tanto soberano como doméstico, pero sin duda que hay un problema por el peso del pago de los intereses y en parte las amortizaciones en caso de que no se puedan refinanciar. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Magín Díaz, Perspectiva Económica. Gracias, Magín. Gracias, hermano. Cómo no. Gracias a ustedes.